Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. ¡Soferi, a dónde vas! ¡Soferi, qué hace alma de cántaro! ¡Que te va a escurrir! ¡Que te va a espeñar y todavía lo gana! ¡Que todavía lo gana lo de la PGA de América! ¡Soferi, quieto! ¡Vamos, Soferi! ¡Dale! ¡Dale, Soferi! Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Descubre la escapada perfecta para amantes del golf en Iberostar Royal Andaluz. 2 campos de golf diseñados por Severiano Ballesteros en el club Iberostar Real Novo Santi Petri, con vistas al océano Atlántico. Pasea por la playa de la Barrosa, relájate en nuestro spa y disfruta de la auténtica gastronomía andaluza en nuestro restaurante. No lo pienses más, reserva ahora y vive el golf en Iberostar Royal Andaluz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 20 de mayo. Es el lunes después del PGA Championship y creo que ya se han hecho una idea de quién ganó este torneo, quién ganó este segundo grande del año. Efectivamente, no podía ser otro que Xander Schauffele con el récord absoluto con menos 21. No se escurrió Xander Schauffele al final, sino que la verdad es que hizo una actuación memorable, una actuación para el recuerdo, en un domingo muy bonito de Major, uno de los domingos más bonitos de los últimos grandes que hemos tenido en cuanto a emoción, y la verdad es que disfrutamos, como hemos disfrutado sin duda, de esta presentación. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se le escurrían los verdis, a Schauffele. Totalmente. Se le escurrían del bolsillo. Totalmente, se le escurrían los verdis y además en los momentos más importantes. Hay que ver qué manera, ¿no? Qué manera de quitarte una etiqueta, ¿no? Qué manera de quitarte un peso de encima. Qué manera de hacerlo, ¿no? La verdad es que a mí me sorprendió. No, hay que decir que nos dio un zas en toda la boca Xander Schauffele, porque yo creo que no solo a nosotros, ¿no? Sino a mucha gente, pero recuerdo que ayer en la bola provisional no estábamos convencidos de que Schauffele fuera a ser capaz, ¿no? Pues encontró la manera, David. De hecho, era colíder y no le dábamos como máximos favoritos. Me parece que yo aposté por Morikawa y DeChambeau. Eso es. Y tú directamente por Morikawa. Y yo Morikawa, parece, ¿no? sí, impresionante la elección, por cierto, de Morikawa, que hizo un birdie en todo el domingo y acabó bajo. Pero sí, pero es verdad, no pensábamos que fuera capaz precisamente este domingo de romper el cascarón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Lleva mucho tiempo ahí dándole picotazos al cascarón para tratar de salir, para ganar ese primer grande, pero sí, ha sido este domingo y de qué manera, de una manera muy difícil. No se lo pudieron poner más complicado al pobre Schauffele, especialmente de DeChambeau y Viktor Hovland, que es que no se puede hacer más para ganar un grande, realmente, aparte del menos 21 y del récord histórico, que te diría que es lo de menos, porque en este caso pues tiene relación con que el campo pues evidentemente estaba preparado de una manera que ha permitido muchos birdies y por eso se ha llegado al menos 21, sino por cómo le han apretado hasta el final, ¿no? Cuando un jugador así te da un coscorrón, ¿no? En el sentido de romper el vaticinio, ¿no? Sí. Se recibe con toda la alegría del mundo el coscorrón, ¿no? Sí. Porque ya lo veníamos diciendo, es que realmente pocos merecían tanto ganar un Major como Schauffele en los últimos años. Desde que él comenzó a jugarlos, prácticamente ya estaba ahí en la pomada casi cada año en algún grande, ¿no? Lo que pasa es que los resultados son los resultados, lo que uno ve es lo que uno ve y lógicamente es hasta normal, ¿no? Ir perdiendo un poco la confianza en que él pueda ganar, ¿no? Porque lo has visto tantas veces y claro, que no termina y que no remata y que no termina y que no remata, bueno, pues que le vas perdiendo un poquito la fe, ¿no? Aunque todos
creo que hasta sobra decirlo, ¿no? Que todos sabíamos delante qué tipo de jugador nos encontrábamos. Un súper jugador, Sí, una mega sí. estrella, ¿no? Un top 10 mundial. Consolidadísimo. Con la plaza ganada ahí en ese club por oposición casi, ¿no? Es que no. Sí, realmente un súper jugador, ¿no? Muy sólido, pero no. Bueno, hablaré por mí, ¿no? Yo no le tenía toda la fe, ¿no? Y a partir de ahora, de hecho, creo que a partir de ahora se abre un capítulo fantástico, ¿no? Y es qué tipo de monstruo Exacto. se ha creado el propio Schauffele a partir de esta victoria, ¿no? Porque, claro, si era un tipo que estaba siempre ahí, pero no remataba, y ahora ya ha ganado, ha roto el dique, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar, no? ¿Qué nos vamos a encontrar, no? ¿Qué tipo de monstruo nos vamos a encontrar? Es una buena pregunta y además, fíjate, al hilo de esa pregunta, me quedo con una frase que él decía ayer, una reflexión que él decía ayer cuando le preguntaban, bueno, pues por sus sensaciones, ¿no? Por lo que le corría por el cuerpo, ¿no? Después de esta victoria. Y me llamaba mucho la atención el hecho de que él decía, a ver, aquí el objetivo, lo de siempre, ¿no? Esto es bastante tópico, ¿no? De lo de ser el mejor jugador posible en cada momento, ¿no? Y creo que la evolución que he tenido desde que estoy con Chris Como, ¿no? Que es la gran novedad en su equipo de trabajo, el nuevo entrenador, Chris Como, después de hablarlo con su padre era el entrenador, el de siempre, ¿no? El que inventó y diseñó el swing de Sander Schauffele, es su padre, su padre Stefan, pero sentían, especialmente Sander Schauffele, sentía que necesitaba algo más, ¿no? Algo más para ganar torneos. Además, lo explicaba a principio de temporada, que está muy bien eso de la regularidad, que está muy bien eso de estar segundo, tercero, incluso de conseguir alguna victoria por aquí y por allá, pero que él quería ganar más, ¿no? Y dentro de ese capítulo, pues realizan este movimiento, ¿no? De contratar, de hacerse con los servicios de Chris Como, y él dice, porque el objetivo, dice, aquí estamos todos subiendo una montaña, estamos todos escalando una montaña, y al final, en la cima de esa montaña, en la cúspide, está un señor que se llama Scottie Scheffler. Y todavía estamos muy lejos. Dice, yo estoy muy lejos de llegar a esa cima. Dice, todavía nos queda mucho trecho que recorrer. Pero ese es el objetivo, llegar hasta donde está Scottie Scheffler, que nos saca mucha distancia a todos. Me llamó mucho la atención porque me pareció un discurso muy ambicioso para alguien que acaba de ganar su primer grande, su primer PGA Championship. Es decir, creo que está muy bien hilado con lo que tú acabas de decir, lo del monstruo, ¿no? Me da la sensación de que Schauffele no se va a conformar con ganar un grande, sino que realmente él toda esta transformación no la ha hecho para ganar un grande, sino para ganar varios, o para por lo menos contender, ¿no? O estar en la pelea. Contender es una palabra horrible, por cierto. Estar en la pelea por ganar, ¿no? Más medios, ¿no? Es la sensación que me da, como que, oye, esto es simplemente una cosita más en el camino. Hay una historia bonita ahí detrás, ¿no? No es que él la haya contado así, pero me la puedo imaginar, ¿no? O sea, ¿en qué momento Sander Schauffele empieza a considerar seriamente la posibilidad de buscar más ayuda, ¿no? Sí. Más ayuda técnica, ¿no? Otro profesor, ¿no? Otro entrenador. Pero es que era su padre, ¿no? Y además no es que su padre fuese un padre normal y corriente, en este sentido me refiero, sino que verdaderamente trabajando juntos, pues eso, ¿no? Habían llegado a situar al muchacho en el top 10 mundial y aspirando a todo, ¿no? Sí, y ganando torneos importantes, David, porque Schauffele ya había ganado torneos importantes. Uh-huh. Me da que pensar, ¿no? En qué momento Schauffele comenzó a considerar esta posibilidad y algo me dice, ¿no? Que realmente han dado el paso cuando los dos finalmente estuvieron de acuerdo, ¿no? Claro. Mira, papá, y aparte que eso sí lo ha subrayado Sander Schauffele, ¿no? Que él estuvo de acuerdo, ¿no? Que su padre finalmente le dijo, como que casi estaba hasta esperando que se lo consultara, ¿no? Yo creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay que buscar otra cosa, ¿no? Y no hubo ningún problema, ¿no? Que yo creo que era un poco también el temor, ya no el temor de Sander Schauffele, sino que yo creo que él, el hijo, quería triunfar por todo lo alto con su padre a los mandos, ¿no? Y luego creo que en parte de esta historia bonita también está la explicación de Chris Como, ¿no? Que hay una frase que me gustó mucho ayer de Chris Como, ¿no? Que dijo, yo desde el principio que empecé a trabajar con Schauffele traté de meterme en la cabeza de su padre,
¿no? Anda. Primero para no causar ningún desbarajuste, ¿no? Sí. Y para que toda la evolución o el nuevo trabajo que hiciéramos partiera de donde ya venía, ¿no? En fin, insisto, ¿no? Que creo que es una historia muy chula, ¿no? Sí, es una historia muy bonita y muy redonda, ¿eh? Es una historia realmente muy redonda de lo que pasó ayer, ¿no? En el PGA Championship. Seguimos ahora con todo el análisis de lo que ha ocurrido en este PGA Championship, con todos los detalles, pero antes les cuento una cosa que les interesa y que tiene que ver con las próximas vacaciones, julio, agosto, que todavía no lo tiene decidido, que no lo ha cerrado, que tiene ahí una semana que no sabe qué hacer, que no encuentra un destino que ahora mismo le apetezca de verdad. Pues le vamos a proponer una idea fantástica. Se trata de Madeira. Madeira ha sido durante los últimos 5 años elegido el mejor destino insular del mundo. Destino de naturaleza extraordinaria, con una planta hotelera moderna y de buena calidad, con una gastronomía excelente, un destino seguro, hospitalario. En fin, Madeira es un auténtico espectáculo. Si no han estado, de verdad que merece mucho la pena. Seguro que alguien les ha contado ya lo que es Madeira, y si no, se lo pueden contar ustedes, aprovechando ahora pues la oportunidad que les ofrecen nuestros compañeros de YouTravel. Los amigos de YouTravel tienen una operativa charter desde Andalucía este verano, con salidas desde Málaga, Sevilla y Badajoz, en julio y en agosto. Es muy fácil, apunten, las salidas desde Málaga el 5 de julio, el 12 de julio, en agosto, el 2 de agosto, el 9 de agosto, el 23 de agosto, el 30 de agosto, vamos, prácticamente cuando quieran desde Málaga, en julio y en agosto tienen la oportunidad de apuntarse a este viaje a Madeira. También pueden salir desde Sevilla, el 19 de julio y el 16 de agosto, o desde Badajoz, el 26 de julio. Las oportunidades son magníficas, con un paquete de avión, traslado, estancia de 7 noches, seguro turístico por 689 euros. Se vuela con Air Nostrum y después tienen unos paquetes de golf fantásticos con green fee, buggy y alquiler de palos por 120 euros por persona. No hace falta ni que se lleve sus propios palos, todo muy fácil, todo muy cómodo, en un lugar, en un destino, Madeira, que ya saben que durante todo el año tienen temperaturas muy suaves, es decir, van ustedes en julio y en agosto y aquello es el paraíso, 25 grados, 24 grados en el agua para darse un baño. En definitiva, un destino espectacular con unos campos de golf realmente importantes. Ahí está Paleiro Golf y Santo da Serra en las islas de Madeira y Porto Santo en la isla del mismo nombre, en la isla de Porto Santo. Son campos de circuito europeo, donde se han jugado torneos de circuito europeo. Así que, desde luego, es una oportunidad extraordinaria. Salidas desde Málaga, Sevilla y Badajoz. Destino Madeira. ¿Que quieren más información? Pues muy fácil, se lo ponen tirado. Tienen ustedes que ir a las oficinas de Viajes Halcón o a las oficinas de B-Travel y ahí preguntan por el viaje de YouTravel a Madeira, los charters que están previstos para los meses de julio y en agosto. En definitiva, una oportunidad fantástica para estas vacaciones. Madeira, de verdad, aprovéchenlo, que seguro que no se van a arrepentir. Yo te quería preguntar, David, cuál es el momento que tú crees que, ¿con qué momento te quedas de todo lo que pasó en la última jornada? Porque es que realmente pasaron muchas cosas, ¿eh? Empezaron todos haciendo muchos birdies, cuando digo todos es todos, ¿eh? Hasta Shane Lowry, Tigala empezó haciendo birdie en el hoyo 1, Schauffele empezó haciendo birdie en el hoyo 1, Bryson DeChambeau, ni os cuento, ¿no? La carga que hizo, por supuesto Viktor Hovland, incluso Justin Rose también empezó haciendo birdies, en fin, todo empezó como muy nervioso, todo empezó muy nervioso, fue un PGA de un inicio muy nervioso hasta el punto de que Schauffele se pone con 2 golpes de ventaja, da la sensación de que tiene el dominio del torneo, pero evidentemente 2 golpes de ventaja no es definitivo, ni mucho menos en un grande, y después ocurre lo del hoyo 10, un bogey absolutamente inesperado y que no entra en ningún cálculo en el par 5, en uno de los hoyos más fáciles de Valhalla, con el error que comete Schauffele, que él lo reconoce, ¿no? El error que comete, que fue demasiado ansioso, ¿no? Quizá fue demasiado agresivo en ese hoyo, y la reacción en los hoyos 11 y 12. Schauffele le da mucha importancia a 2 momentos, evidentemente a ese. Hago bogey en el 10 y reacciono muy rápido con 2 tirazos en el 11 y en el 12 y dos birdies, 2 pads de 2 metros para volver a retomar el control, digamos, del torneo. Pero él también le da mucha importancia, y estoy muy de acuerdo con él, porque a mí me dio esa sensación en el torneo, con el pad de par que mete en el hoyo 6.
Es verdad que él había empezado ya con Verdi, es verdad que había tomado el mando del torneo, pero en ese momento quizá nada más empezar, con todo el mundo haciendo verdis, un bogey, con un mal aprochito, ¿no? desde la derecha y un pad que no entra, igual le hubieran generado más dudas. Y él dice que ese pad del 6 y el pad del 7 también le dieron muchísima confianza. Sí, no, porque entre otras cosas entiendo yo, ¿no?, que por el momento que era, haber fallado aquel pad era revivir fantasmas, ¿no? Claro. Estoy absoluta. Era un volver a como ya estamos con lo mismo, ¿no? Me da esa sensación, ¿no? Yo creo que él lo entiende así. De todas maneras, te voy a decir una cosa, ¿no? Pues probablemente por esa falta de fe que ya hemos explicado en Schauffele, ¿no? Más o menos fundamentada pues en lo que veíamos, en lo que tocábamos, ¿no? En lo que había ya ocurrido, ¿no? Yo tengo que reconocer que en el tramo final, vamos a decir en el último tercio de la vuelta, sí, cuando ya los últimos partidos estaban en el último tercio de la vuelta, yo a quien vi ganadores a Viktor Hovland. No sé, era una tal determinación en cada tiro, ¿no? Estaba jugando de tal manera, se estaba llevando por delante, de hecho, me refiero al puro juego, ¿no? De Tia Green, se estaba llevando por delante, de hecho, a Bryson DeChambeau, ¿no? Completamente. Se lo estaba llevando por delante, ¿no? Que iba sufriendo mucho más, pero salvándolas todas, ¿no? Enorme también el californiano Bryson DeChambeau, ¿no? Sí. Con mucha garra y salvándolas todas, pero quien sufriendo. Llevaba... Sí. Quien le estaba practicando la soga de verdad era Hovland. Sí, porque estaba jugando sin errores, ¿verdad, David? Estaba jugando sin errores, estaba jugando como una maquinita de Tia Green y encima estaba pateando muy bien. Estaba metiendo esos pads que hay que meter para ganar un grande, pues desde 4 metros, 3 metros y medio, 3 metros. O sea, es que realmente Hovland, junto con Schauffele, fue sin ninguna duda el que mejor jugó este domingo al golf. Y estoy de acuerdo contigo. Es verdad que hubo un momento que parecía que el que se lo iba a llevar era Hovland. Bueno, de hecho, no se lo lleva, entre comillas, entre otras cosas, pues porque se le escapa algún pat en el tramo final y por el 18. O sea, en el 18 él tiene la posibilidad de llegar a menos 20 más clara que DeChambeau. O sea, recordemos que patea después Hovland, que la ha dejado más cerca que DeChambeau para Verdi. Lo que ocurre es que al final acaba con esos 3 pats, ¿no?, que lo deslucen todo. Pero estoy muy de acuerdo contigo. A mí me sorprendió la talla de Hovland en una jornada final, viniendo también de donde venía, ¿eh? Sí, exactamente, ¿no? Y creo que todo esto también nos dice un poco quién es Viktor Hovland, por si no lo sabíamos o por si se nos había olvidado, porque claro, como no estaba ni mucho menos haciendo un buen 2024, pues eso, por si se nos había olvidado, ¿no? Y es un jugador que, bueno, pues lo contaba Senten Golf, Alejandro, esta semana, el miércoles estaba todavía ahí amarrando, ¿no? Sí. Amarrando ese algo que había encontrado, ¿no? Atándolo, fijándolo, ¿no? Fue el último, ¿no?, en irse del campo de prácticas el miércoles, pues 12 horas antes de iniciarse el torneo. Exacto. A mí eso me da mucho que pensar y todo bueno para Viktor Hovland, ¿no? Porque no es lo normal. No es lo normal que un jugador que viene un poco de hecho, cosas concretas, técnicas cogidas un poco con alfiler. Sí, así es. Pueda terminar produciendo todo ese despliegue de golf, ¿no? Y al final es lo que él decía, sí, ¿no? Nunca en toda mi carrera me ha costado mucho poner en juego los cambios que estoy o los parches que voy poniendo, ¿no? Es verdad. Y bueno, pues mejor demostración que la de esta semana no la hay. Sí, y deja también, David, otra lección que la hemos comentado mucho en esta bola provisional y en Ten Golf, pero que yo creo que no está de más, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un caso tan flagrante, ¿no? Como el de Viktor Hovland, ¿no? Haces una temporada extraordinaria, la mejor temporada de tu vida, los mejores resultados, ganas la FedEx Cup, lo haces muy bien en la Ryder Cup y de repente no se sabe muy bien por cómo funciona el mecanismo en la cabeza de los jugadores de golf, que creo de verdad que son un poco especialitos en este asunto, ¿no? Del buscar la mejora, del darle una vuelta de tuerca a su juego, del bueno, y ahora si hago esto, creo que todavía voy a ser mejor, ¿no? Que está muy bien, porque está muy bien esa búsqueda de la excelencia, ¿no? Pero cuando esa búsqueda pasa por darle un giro a tu juego, es decir, por cosas tan, yo creo, entre comillas, radicales, como Hovland, soy un jugador que estoy haciendo un temporadón en 2023 jugando al draw
pero ahora voy a jugar al Fade porque me encuentro más cómodo y porque creo que va a ser mejor para mi juego, me parece que meterse en ese berenjenal cuando estás siendo el mejor es un error, y de hecho se ha demostrado. O sea, es que Hovland lo que ha hecho es dar marcha atrás. Hace 2 semanas, concretamente, marcha atrás, volver a contactar con Joe Mayo, su entrenador de los últimos años, el entrenador que lo ha llevado y que lo ha puesto donde está, el que le hizo, por ejemplo, mejorar muchísimo en el juego corto, y en eso, pues en semana y media han ajustado todas las piezas. No sabemos si va a ser solo cuestión de una semana, de que todo le ha salido bien en este PGA Championship, o es que realmente a partir de ahora vamos a ver de nuevo a esa versión de Hovland en la que todo el mundo apuntaba, David, lo recuerdo, a este va a ser el que realmente le compita ahora el número 1 a Scottie Scheffler. Si hay que designar a un candidato, es Hovland, por lo que vimos en 2023. Bueno, pues otro caso más de, señores, que hay que pensárselo muy bien, que esto es muy complicado, que esto del golf es muy difícil como para andar haciendo estos cambios, ¿no? El equilibrio y las sensaciones son muy complicadas de complementar, realmente. Mira, hay un caso menor, menor quizá, ¿no? Pero lo tenemos muy fresco todavía. Acuérdate de Sergio García, cuando iba probando diferentes maneras de grip con el pattern, ¿no? Bueno, y encontró la pinza, y encontró algunas maneras. Hubo todo tipo de pruebas las que iba realizando Sergio, ¿no? Para poder patear mejor. Fue encontrando algunas maneras de ser más eficiente en los greens. Y sin embargo, en cuanto él recuperaba la confianza con esas otras maneras, es verdad, volvía a su grip de toda la vida. Entonces, recuerdo haberle preguntado a Sergio, pero Sergio, ¿y esto, con todos los respetos y con toda la prudencia y el cuidado del mundo, ¿y esto por qué? Si estás pateando bien, pues no me acuerdo, imagínate, con el grip en pinza, ¿por qué ahora que has pateado muy bien y que acabas de ganar la semana pasada, imagínate, ¿por qué vuelves al grip tradicional, al que tú tenías de cuando eras niño? Y él simplemente nos decía, porque es donde yo en realidad estoy cómodo, suelto, claro. Porque es el que me gusta, porque es el que tengo aprendido, ¿no? Donde siento que lo hago mejor, ¿no? Claro, al final él siente que lo hace mejor así, o sea, o que le funciona mejor así, o que le ha funcionado más tiempo durante su carrera así. A él le cuadra su juego enchufando muchos pads de esa manera. Y lo otro, por supuesto que le viene fenomenal, es más eficiente, mete más pads, pero siempre quería volver atrás, ¿no? Sí. Y nunca lo perdió, ¿no? Siempre era... Es verdad, siempre volvía es muy curioso. A la casilla de salida. Incluso después de ganar el Masters, David, que yo me acuerdo además de mantener esta conversación. A ver, ha ganado el Masters de Augusta con el grip en pinza, ya no se lo va a quitar nunca en la vida. Y no sé si fue a la semana siguiente o 2 semanas después, pero vamos, que no tardó mucho en desterrar el grip en pinza y volver a intentarlo con el grip normal, ¿no? O sea que incluso después de ganar el Masters, con lo que le costó a Sergio García ganar ese primer grande. Sí, es un poco como cambié porque me convenía, pero yo lo que quiero es hacerlo así, ¿no? Claro. Pues ese es un poco también el caso de Hovland, ¿no? Porque él ha explicado que que el swing que más le gustaba a él, donde más pletórico o satisfecho se sentía en el campo, era con el de 2021, que era un poco el de toda su vida, ¿no? Con un poquito más de cola de fade. Sí. En fin, y sí, y como tú muy bien dices, a veces ese tipo de situaciones pues le llevan o sea, meten al jugador en dinámicas horrorosas, de las que ya luego es difícil salir. Peligrosas, exacto. Dinámicas por lo menos peligrosas. Hovland parece que ha conseguido salir. Oye, y nos alegramos porque hacía falta recuperar a un jugador como Viktor Hovland, y desde luego la recuperación ha sido por la puerta grande. Ha sido increíble. Por cierto, David, que igual tú, no lo sé, pero seguro que alguno de nuestros oyentes está ahora mismo pensando en cambiar el set de hierros, en darle una vuelta a su bolsa de palos. Bueno, estás buscando unos hierros, pues échale un vistazo, mira los hierros de Ping. ¿Que quieres buscar cuál se adapta a tu juego? Pues tanto si buscas distancia como si buscas tolerancia, precisión, control, Ping tiene un hierro diseñado a medida para ti, con diseños probados, ya saben, en el Tour, y tecnología para una precisión y un control impecable, incomparable. Ping puede ayudarte a jugar lo mejor posible. Visita la página web de Ping en Europa, pingeurope.com. Recuerda, pingeurope.com, y encuentra los hierros para elevar
tu juego. Una de las cosas con las que me quedo de esa jornada final y de las reflexiones de Schauffele, no sé si tú estarás de acuerdo, pero es que me parece que lo humaniza mucho a Schauffele y lo acerca mucho al jugador amateur, a todos los que nos están escuchando ahora mismo, ¿no? Y es ese último pad. Ese último pad en el hoyo 18, el pad para ganar el PGA Championship, para al fin ganar su primer grande, en fin, se pueden imaginar lo que pasaba por la cabeza de ese hombre y de ese jugador en ese momento, porque además, si algo ha dicho Schauffele después de ganar el torneo, es que ha intentado ser consciente en todo momento de lo que estaba haciendo y de dónde estaba. Es decir, no es un jugador que ha dicho, no, yo me he metido aquí en una burbuja, no he visto ninguna pizarra, no he visto ninguna clasificación, simplemente me he centrado en el golpe a golpe, en mi proceso. No, al revés. Él lo que ha dicho es que quería ser consciente de todo, que quería abrazar, digamos, la situación, que veía las clasificaciones en cada momento. Bueno, pues dice que en ese momento, cuando va a tirar ese último pad, que bueno, en una primera lectura que él se pone, que ve que con mucha claridad que el pad cae de izquierda a derecha. Dice, vale, pues este pad cae de izquierda a derecha, mientras Morikawa estaba también leyendo su pad, que patea primero, ¿no? Antes que Schauffele. Y nada, dice que, bueno, que se va, que se retira de la lectura del pad y que luego pues empieza a verlo pues desde un lateral, empieza a verlo desde atrás, en fin, a hacer la clásica rutina, ¿no? Para ver el pad desde todos los puntos, y que de repente dice, joder, pues esto no cae de izquierda a derecha, cae de derecha a izquierda. Y dice, claro, en ese momento me entra la duda, dice, es lo último que quieres en un pad para ganar un PGA Championship. Yo es que me imagino, porque me he visto en esa situación, yo creo que todos los que nos están escuchando se han visto en esa situación, aunque sea para ganar la chocolatina o la cerveza del mediodía en su club. De decir, pero si yo lo había visto de un lado y ahora lo veo del otro, ¿qué hago? ¿Cómo lo tiro, no? Y al final Schauffele dice, al final decidí, tíralo fuerte por el centro, no busques caída y más o menos y reza para que entre. Y por eso el pad entra efectivamente cayendo a la izquierda y dando una vuelta al ruedo, porque es que realmente no estaba convencido de cómo lo tenía que tirar y apostó por la fuerza, ¿no? Por tirarlo firme porque era cuesta arriba, ¿no? La verdad es que me ha encantado esa anécdota, porque me parece que es muy humano, ¿no? Es muy humano toda la reflexión y todo el planteamiento del golpe que hizo Schauffele para ganar su primer grande, ¿eh? Sí, y que en el fondo, no estoy yo muy seguro si llegó a pensar en esto, pero que en el fondo todos sabíamos que saliendo a un desempate, quien venía de menos a más era DeChambeau, y quien por lógica iría de más a menos sería Schauffele. Totalmente. Más que nada por liberar de nuevo todos los fantasmas. Aquí me tienes otra vez teniendo que jugar un desempate, ¿no? Después de todo lo que he hecho, después de todo lo que ha pasado, después del 62 del jueves, después de liderar el cotarro en todo momento. ¿Y qué demonios hago yo aquí jugando un desempate, no? Hubiese sido muy duro para él. Bueno, y además lo dijo, como explicó también Schauffele, exacto, no le apetecía nada jugarlo precisamente contra Bryson DeChambeau por el hoyo 18. Porque dice, es que si DeChambeau me la pone en calle en el 18, va a tener un hierro 8 en las manos, ¿no? Exacto. Y claro, la ventaja ahí es bestial, ¿no? Es tanta como imaginarte ya a DeChambeau pateando para Eagle, un pad muy metible, ¿no? Efectivamente, ¿no? La verdad es que está muy bien, ¿no? Creo que son muy sinceras las declaraciones de Schauffele y no son tan comunes, ¿no? No son tan las habituales que uno escucha, ¿no? Pues eso, ¿no? Estaba en mi proceso, no me salí, fui golpe a golpe. No, él realmente es consciente de toda la situación y cómo las va resolviendo, ¿no? Todo lo que se le va presentando. Me quedo también con ese segundo tiro en el 18, que creo que es bastante complicado, ¿eh? Por lo mismo, por el momento en el que está, por lo que se sabe que se está jugando, porque tiene que dejarse una opción de birdie como sea, ¿no? Y no tenía una situación fácil, con los pies en la arena. Es verdad que no era un golpe imposible, para un profesional, pero era incómodo, ¿no? Con un stance, con la bola más alta que los pies, en fin, la verdad es que pegó un golpazo Schauffele y se dejó una muy buena opción de hacer approach y putt, que al final es lo que hizo, ¿no? Y bueno, y realmente pues nos deja un grande que yo creo que ha colmado las expectativas,
aunque evidentemente yo sigo pensando, David, y de verdad no quiero ser pesado, porque es verdad que a veces nos ponemos un poco turras, ¿no? Nos ponemos un poco turras con este tema, pero sí es verdad que a mí una jornada final de un grande en el que pues uno hace -7, otro hace -6, es casi imposible ver un bogey, o es muy difícil ver un bogey. Alguno salió, pero muy poco. O sea, de hecho, de Chambó no hace ningún bogey en la jornada final, Schauffele solo hace uno, Hovland hace uno y al final, y de una manera muy lamentable, fallando un pad muy corto, o sea que realmente ni tuvo opciones de hacer bogey. Para mí le faltó un poco, algo de pimienta. Es muy bonito, se disfruta, al final es un grande, pero casi que te queda la sensación de, entre comillas, estar viendo un torneo del circuito europeo, si no fuera porque evidentemente los jugadores que estaban ahí arriba eran los que eran, ¿no? No, pues si es que son visiones completamente compatibles. Te quiero decir, a ti no te puede, a lo mejor a ti no te llena el escenario que has visto esta semana, ¿no? O sea, preferirías otro tipo de escenario para un Major, y eso no significa o no es incompatible con disfrutar luego del espectáculo que han dado estos tipos, ¿no? Claro. Que ha sido una maravilla, ¿no? Pues precisamente la igualdad, eso, ¿no? 3 jugadores hasta el final, pues prácticamente luchando por la victoria. Es que una cosa no quita la otra, pero yo en golf en concreto sigo pensando que en realidad el mayor rival o el rival fundamental al que se enfrenta un jugador de golf es el campo. No es como en otros deportes, ¿no? Que tienes un rival concreto con nombres y apellidos delante, ¿no? Sí. O al que batir, ¿no? En una carrera de 100 metros, digamos, ¿no? En la calle de al lado al que batir. No, aquí es el campo. Y bueno, pues llevándolo a unas rondas finales de la Champions League o a unos playoffs finales de la NBA, pues precisamente en ese tramo, en esos momentos, cuando de verdad se está decidiendo un torneo o una competición tan importante, es cuando te enfrentas a los rivales más potentes, ¿no? Pues es como lo veo. En un Major, en esas 4 semanas al año, estaría bien, o a mí me parece más lógico, que el rival, tu principal rival, sea un poco más duro, ¿no? Lo cual no quita para que luego, efectivamente, el British Open yo lo pondría un poco en lugar aparte, ¿no? Sí. Es otra por la cosa, tradición, ¿no? Porque se sigue jugando en campos que verdaderamente son legendarios, son vetustos, antiguos, y aunque se han ido modernizando y alargando, yo lo pondría en otro lugar, y porque verdaderamente los links escoceses e ingleses están pensados, entre comillas, para defenderse siempre, ¿no? De la mano de la madre naturaleza, o sea, del viento, vamos, sí, hablando mal y pronto, ¿no? Del viento, el viento que sacude fuerte normalmente, a la vera del mar, a la vera de la playa, ¿no? Sí, exacto. El viento, y a veces hasta la lluvia lateral, que se asocia con el viento, y entonces ya sí que lo hace realmente complicado. Pero sí es verdad que no hay una preparación específica, ¿no? Dicho lo cual, todos sabemos que la Augusta National lo puedes poner un poco más sencillo, lo podrían poner un poco más sencillo, y han encontrado un equilibrio maravilloso, ¿no? En el Augusta National. El US Open, pues el US Open históricamente se ha ido por el otro lado, ¿no? Que quizá, y yo lo entiendo perfectamente, hay gente a la que le parece exagerado, ¿no? Sí. Y es verdad que a veces lo es, ¿no? Aunque en los últimos tiempos, pues se han moderado un poquito, ¿no? Y el PGA iba por esta línea también, ¿no? El PGA, sobre todo en los últimos años, como hemos contado esta semana, en los días previos al torneo, ha hecho casi lo contrario, ¿no? Ha dado vueltas de tuerca, y esta semana no ha podido ser por la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está, si no pasa nada. De hecho, por lo menos en mi caso, no sirve ni como una crítica una crítica negativa a la PGA de América. Sí. Ni mucho menos, ¿no? Es lo que ha habido y es lo que hay. Ahora, si yo tengo que defender qué me gusta más, pues me gusta más esos majors definidos o cerrados con un resultado ganador en torno al -10, en torno al -8, entre -5 y -10, ¿no? Entre -5 y -10, yo creo que es lo idóneo. Pero no como un capricho. No, es que si no se gana -9, entra la pataleta. No. No, es porque, ¿qué significa que el resultado ganador sea -8, -9? Pues significa que estos jugones, los mejores del mundo, pues han tenido a un rival
muy bestia, ¿no? Muy Claro. fiero, que ha puesto a prueba de una manera mucho mejor todas las parcelas del juego, ¿no? Eso es. Sobre todo es eso, ¿no? Que te tiene más tenso desde el tee, que te tiene más tenso en los tiros a green y que las recuperaciones pues son más difíciles, más complicadas, ¿no? Entonces, al final, pues mentalmente es un desafío más duro, te agota más, en fin, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Cuanto más exigente, cuanto más duras son las condiciones, pues normalmente más se separa el gran jugador del jugador que no es tan grande, ¿no? Esa es la realidad. Y en semanas como esta en Valhalla, pues hay más mezcla, ¿no? Hay más mezcla y hay más jugadores que tienen opciones de llegar arriba. Y eso que al final ha ganado el número 3 del mundo. O sea, que cuidado, que lo estamos diciendo incluso después de que haya ganado uno de los mejores jugadores del mundo, aunque no hubiera ganado todavía un grande, ¿no? Pero... Ojo, y que Schauffele ya es número 2, ¿eh? Por apuntar, ¿no? Sí. No, en la línea de lo que él comentaba, ¿no? Todavía tengo a Scottie Scheffler muy lejos y ese es el gran objetivo, ¿no? Llegar a parecerme lo más posible a su dominio, ¿no? O sea, llegar a ejercer lo más posible ese dominio que él tiene ahora mismo sobre el golf mundial, pero lo tengo muy lejos, sí. Pues mira, tan lejos como 6 puntos en el ranking mundial, por ejemplo, ¿no? Pues sí, tan lejos como que David, y ya que lo nombras, ¿no? A Scottie Scheffler, pues sin ningún... Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que más allá de Schauffele, que evidentemente es el campeón y el que se tiene que llevar todos los honores por lo que ha hecho y por lo que ha conseguido, pues el otro nombre de la semana, el otro hombre de la semana, casi te diría que a la par de Schauffele o incluso por encima, por lo menos desde el punto de vista mediático, de lo que ha pasado durante esta semana, es Scottie Scheffler, ¿no? ¿Qué semana para Scottie Scheffler? Recordemos que llegaba aquí a Valhalla después de ser padre, prácticamente. 3 días antes de aterrizar en Valhalla fue padre de su primer hijo, y después todo lo que pasó, ¿no? Lo que pasó con el incidente con el policía, bueno, toda la movida brutal del viernes, y ahí lo tenemos, metido en el top 10 con una vuelta final de 6 bajo par. Una de las mejores vueltas del día. Efectivamente, como tú decías, David, dentro de que era un campo manejable, tenía un puntito más de dificultad. Ayer no era un día para llegar a 61 ni a 62, pero aún así 6 menos de Scottie Scheffler, viniendo sin opciones de ganar, porque él sabía que ya no tenía opciones de ganar, pero dando la cara, dando espectáculo y no sé, la verdad es que nos ha ganado un poquito más. O sea, ya nos tenía muy ganados, a Ten Golf y a esta bola provisional creo que nos tenía muy ganados Scheffler, pero es que ahora un poquito más, David, porque realmente lo de esta semana ha sido una demostración desde el punto de vista profesional, te diría, y también desde el punto de vista humano, extraordinario de Scheffler. Sí, y luego ya podemos empezar con los capítulos de golf ficción, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si aquel viernes por la mañana llega 10 minutos más tarde, ¿no? O 10 minutos antes, ¿no? Si no se encuentra esa encrucijada diabólica, ¿no? En la que se vio inmerso, ¿qué hubiera pasado, no? Bueno, pues nunca lo sabremos. Es que es muy difícil hacer ficción, Sí. En este caso, porque da la sensación de que Schauffele se lo ha puesto muy difícil a todo el mundo, Se Sí. lo hubiese puesto muy difícil a él también. Ahora, si hay que mojarse, yo nunca podré afirmar que hubiese ganado Scottie Scheffler este torneo, pero ni se me ocurre. Pero sí estoy absolutamente convencido de que hubiese estado luchando hasta el final, de que él hubiese estado en esos últimos partidos y de que hubiese estado luchando hasta el final. De eso, a mí, personalmente, en este ejercicio de golf ficción, no me cabe la menor duda. De ese burro no te van a bajar y además estoy de acuerdo, a mí tampoco. Yo estoy convencido de que no hubiera sido una pelea a 3, sino que en este golf ficción hubiera sido una pelea a 4, que Scheffler hubiera estado metido ahí, y creo, sinceramente, que se lo habría llevado. De verdad que lo creo, Creo que viéndole jugar el jueves, viéndole jugar el viernes y viéndole jugar el domingo, creo que Scheffler, si no le da el bajón que le dio y que él en ningún momento ha querido poner de excusa, yo de verdad que me quito el sombrero con esa actitud de Scheffler, de decir,
A ver, ¿me estás preguntando si ha sido una semana normal para mí? No. ¿Me estás preguntando si la preparación antes de cada ronda, el viernes y el sábado, y casi que te diría que el domingo, ha sido la habitual? No. ¿Que yo normalmente hablo más con mi entrenador antes de las rondas que con mi abogado? Pues sí, suelo hacerlo así. En fin, ¿que no ha sido una semana normal para mí? Por supuesto. Ahora, ¿que por eso tuve un día muy malo el sábado? No. Dice, eso yo no lo voy a decir. O sea, no voy a justificar mi día del sábado pues por todo lo que me ocurrió. Y de hecho, él mismo, de una manera, te diría que muy honesta y que lo identifica como es, como competidor, dice... Porque por esa misma regla de 3, el viernes me pasó todo lo que me pasó, hice una muy buena vuelta de golf. Entonces, no voy a achacarlo todo a eso, pero que evidentemente no ha sido una semana normal, ¿no? Para Scheffler, ¿no? Así que, bueno, pues nunca lo sabremos, David, nunca sabremos qué es lo que hubiera ocurrido, pero es una pena que nos hayamos quedado también sin esa posibilidad. Para mí es una pena, lo reconozco, que me gustaba la idea de ver a Scheffler peleando por ganar y de ver a Scheffler incluso pues con opciones, quién sabe, ¿no?, de ganar un Grand Slam, ¿no? Recuerdo, David, que hablábamos después del Masters, ¿no? Precisamente de esto. Es que si hay alguien que ahora mismo puede ganar un Grand Slam es Scottie Scheffler. Evidentemente, matemáticamente es que era el único que podía hacerlo, pero es que encima por sensaciones y por juego lo parecía, ¿no? Y decíamos en el Master, pero bueno, vamos a ver que después pasan muchas cosas, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que iban a pasar estas cosas, ¿no? En la semana del PGA Championship, ¿no? Pues es que pueden pasar tantas cosas que realmente es imposible hacer un vaticinio de lo que puede ocurrir. Pero bueno, mira, me quedo con todo. Antes hacíamos un ejercicio de golf ficción, ¿no?, que hubiese pasado, si Scheffler, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora voy a hacer un ejercicio de análisis ficción. Sí. Porque no lo sé, realmente no lo sé. Pero, no sé, algo me dice como que Scheffler no ha querido remover más todo esto. Es decir, no ha querido excusarse, no ha querido... bueno, eso, no ha querido ponerlo de parapeto por lo que había detrás. Y lo que había detrás era la muerte de un señor que iba a trabajar al PGA y que muere y que fallece de la manera más terrible, ¿no? Sí. Algo me dice que Scheffler, por puro respeto al desencadenante de todo este lío, no ha querido ponerlo más, sacarlo más a colación, ¿no? Por cómo, insisto, ¿no?, por cómo también se pronunció él, ¿no? El día famoso, cuando acaba la segunda ronda, estoy de acuerdo. Y demás, ¿no? Cómo volvía una y otra vez al origen de todo, como diciendo, pero que esto no es lo importante no es que yo haya desayunado hoy un sándwich en un calabozo, lo importante es qué había pasado antes, ¿no? Y bueno, desde este punto de análisis ficción, que no sé exactamente si Scheffler realmente lo considera así, pues chapó para él, ¿no? A mí me da esa sensación, ¿no? Sensación de situar las cosas importantes en su lugar, ¿no? En lo que realmente es... Y por cierto, ya puestos, Alejandro, porque no sé si todo el mundo lo conocerá, estaría bien que comentaras ese hecho noticioso que andaba corriendo desde ayer ya por Valhalla, de unos testigos presenciales de todo lo que ocurrió, ¿no? Que eran dos periodistas de la ESPN, ¿no? Bueno, concretamente es un coche de la ESPN que además lo cuentan con todo lujo de detalles en golf.com. Pueden verlo allí en golf.com. Han hablado con todos los integrantes de ese coche. Era un coche de producción de la ESPN que salía de su hotel a las 5:30 de la mañana, en el que iba un periodista, 2 analistas y un productor, concretamente, ¿no? Iban en ese coche y casualmente llegan a Valhalla al mismo tiempo que un coche de cortesía del PGA Championship, que es Scottie Scheffler. Entonces son testigos directos de todo lo que sucede, porque a la derecha está el coche de la ESPN y a la izquierda está el coche de este jugador que en ese momento no sabían quién era, porque era de noche, recordemos, de noche, lloviendo, caos, venga usted por aquí, venga usted por allá, mucha policía, y se les pone justo a su lado, a su izquierda. Y en ese momento empieza el intercambio con el policía, en este caso con Brian Gillis, que era el policía con el que se encontró Scottie Scheffler. Y el productor de la ESPN, que no es el que se baja del coche, dice, a ver, yo te cuento lo que yo vi. Y lo que yo vi es la de un policía que se puso
más agresivo de la cuenta. Es decir, yo en ese momento no sabía quién era el que iba en ese coche. No sabía si era Scottie Scheffler o quién era. No sabía quién era. Y mi reacción al ver la actitud del policía era: vaya la que le ha caído a ese hombre, vaya la que le está dando el policía a ese hombre, que no está haciendo nada más que estar en su carril y tratando de voy a ver si llego y entro en Valhalla. Él dice que que ocurre un movimiento en el que el coche de Scheffler se echa hacia adelante después de la bronca. Él lo habla así, dice, le está regañando el policía a esa persona, se mueve el coche de Scheffler. Y dice, yo lo que veo, insisto, de noche, lloviendo, luces, pero yo lo que veo es al policía que se echa encima del coche de Scheffler, como diciendo, que te he dicho que no te muevas, y es él el que se echa encima del coche. Y él dice, el testigo, dice, y me da la sensación de que en ese momento se tropieza el policía. Al echarse encima del coche, pues se tropieza o se cae, o ya ahí no sé lo que ocurre, pero desde luego... Dice, desde mi posición, desde el coche de al lado de la derecha del coche de Scheffler, yo lo que veo es que se mueve ese coche y es el policía el que se abalanza sobre el coche, y a partir de ahí se levanta absolutamente hecho un energúmeno, muy enfadado el policía, y ya le obliga a salir. Dice, y es ahí cuando sale, cuando digo, joder, que es Scottie Scheffler. Que ese tío es Scottie Scheffler, que es el número 1 del mundo, que lo están esposando. Y es cuando el periodista que va en el coche de la ESPN se baja del coche y empieza a grabarlo todo, y por eso está todo grabado. O sea, el que esté todo grabado es una pura casualidad. Es una pura casualidad de que hay un coche de la ESPN con un periodista que está al lado, que se baja y empieza a grabarlo todo con su móvil. Y por eso ven, pues, cómo lo esposan. El policía empuja contra el coche a Scottie Scheffler. En fin, como hemos visto en las películas. Pues eso, lo empuja contra el coche, le pone las esposas y dice... que es muy importante este matiz, este productor de la ESPN, dice, y en todo momento la actitud de Scheffler es de chapó, es pacífica, en ningún momento se enfrenta con el policía y simplemente se pone en sus manos. Dice, bueno, que me tienes que esposar, pues espósame, que me tienes que llevar al coche de policía, pues llévame al coche de policía. O sea que no hubo enfrentamiento por parte de Scheffler con el policía, que podía haberse hecho también unos zorros, Scottie Scheffler, ¿no? Bueno, pues por esa regla de 3 y con esta narración de los hechos de unos testigos que estaban justo a la derecha del coche de Scottie Scheffler, el abogado de Scheffler considera que es muy probable que ni siquiera mañana martes Scheffler tenga que ir a declarar, porque parece que están tan claros los hechos, y por otro lado parece que no hay cámara que haya visto, la cámara del policía. Todos los policías en Estados Unidos llevan una cámara que activan, ¿no?, cuando se produce un enfrentamiento con alguna persona. En este caso dicen, o al menos eso dijo el alcalde de Louisville, que la cámara no se activó, es decir, que no hay imágenes desde la cámara personal del policía, con lo cual parece ser, dice el abogado por lo menos está convencido de que Scheffler finalmente no tendrá que declarar, que con que vayan ellos, los abogados, va a ser suficiente. Yo creo que es una versión interesante, creo que es una versión que no es interesada, es una versión imparcial, no tiene nada que ver con Scheffler, no es la familia de Scheffler ni unos amigos de Scheffler, sino simplemente un equipo de trabajo de la televisión que tenía los derechos del PGA Championship, y que creo que nos arroja luz, ¿no, David, de lo que realmente ocurrió, ¿no? Yo cada vez estoy más convencido. Bueno, y confirma un poco las pocas imágenes o la poca información tangible que teníamos, ¿no? Porque cuando uno ve a Scheffler yendo esposado al coche de policía, ya te estás dando cuenta de que no es alguien que esté alterado, que esté... Cosa que podía haber ocurrido, porque en esos momentos de nervios... Claro, violento. Sí, te puedes poner violento. Muchísimas cosas. Te puedes poner muy nervioso, y sentir que te están pisoteando, lo estén haciendo o no. Es que en esos momentos es muy complicado todo, ¿no? Y se veía a un Scheffler en shock más que otra cosa, ¿no? Exacto. Un Scheffler... Y absolutamente en calma, ¿no? Verdaderamente. Sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que es muy interesante porque entiendo que no todo el mundo, ¿no? Pues habrá leído ese magnífico artículo de golf.com y hombre, yo creo que de alguna manera esclarece. Y sí, aclara, ¿no? Y hay que conocer también a los medios estadounidenses, ¿no? Realmente
si Scheffler se hubiese pronunciado de otra manera, lo hubiesen contado, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, es que estoy convencido, ¿eh? Ahí sí que no, como se suele decir, no parten peras con nadie los medios de comunicación americanos. Y aparte, que les voy a contar que ustedes no sepan. Aquí hay un respeto y casi una veneración, ¿eh? por los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿eh? Tanto, evidentemente, sobre todo y especialmente con el cuerpo militar, pero también con la policía. De hecho, Alejandro, es muy interesante que cuentes también. Igual lo has hecho, pero como ya pierdo la noción haciendo un podcast cada día, ¿no? Igual lo has hecho, pero creo que no. Cuando tú te encuentras con todo este jaleo y finalmente consigues llegar a la sala de prensa, empiezas a consultar con periodistas, amiguetes nuestros, estadounidenses, y todos de entradas se están poniendo en el lado del policía. Sí. O sea, no, aquí por eso que tú estabas contando, ¿no? El respeto que hay, es decir, de entrada. Oye, te decían algo así como, oye, es que si se ha enfrentado a la autoridad, pues tendrá que pagar las consecuencias. Claro, exacto, sí, totalmente. Sí, pues creo que no, creo que al final no lo hemos contado, pero efectivamente fue así. Yo, evidentemente, empecé a preguntar, ¿no? a los periodistas americanos que podían tener un poco más de información, ¿no? De lo que había ocurrido, aunque casi nadie tenía, pero bueno, siempre evidentemente están un poco más cerca, ¿no? Del entorno de Scheffler, ¿no? Y de lo que pudiera haber ocurrido, y lo primero que hacían era, la sombra de duda era hacia Scheffler. O sea, era como, bueno, vamos a ver qué ha hecho Scheffler, ¿no? Porque un policía no se va a inventar que ha habido un asalto o un intento de asalto o un intento de agresión, que al final es por lo que le están culpando a Scottie Scheffler, por un intento de agresión, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como tú bien dices, la prensa americana inicialmente, por lo menos los 2 o 3 que nosotros consultamos, decían eso, ¿no? Decían, a ver, igual es que se le ha ido la mano a Scheffler, ¿no? Igual que se ha puesto nervioso. O sea, todo el mundo también se imaginaba esa escena, ¿no? A ver, es el número 1 del mundo, está llegando al campo, está lloviendo, confusión, se pone nervioso, acelera y a lo mejor se ha llevado por delante a un policía, ¿no? Él, ¿no? Entonces, esa era la teoría, de hecho, más extendida, ¿no? Sin embargo, evidentemente está cambiando mucho esa versión, pues después de escuchar, sobre todo, ¿no? A los compañeros de la ESPN que estaban ahí al lado, ¿no? Y viendo toda la escena de todo lo que ocurrió. Así que ya veremos. En cuanto a la noticia en sí mismo, David, en cuanto, digamos, a lo mollar, a lo que puede ocurrir, al objetivo, pues en principio, este martes hay una vista aquí en Louisville a la que estaba citado Scottie Scheffler. Veremos si finalmente acude o no. ¿Y es importante que acuda o no? Pues sí, es importante en el sentido, hablando desde el punto de vista meramente golfístico, porque en principio Scheffler está apuntado para jugar esta semana en el Charles Schwab Challenge, en el Colonial, en Texas, muy cerca de su casa. Él quiere jugar este torneo y ayer lo dijo, Ayer dijo, yo quiero jugar, a pesar de todo lo que ocurrió esta semana, de que estoy reventado, de que estoy muy cansado, de que estoy deseando llegar a casa, quiero jugar en Colonial porque me he comprometido con ellos y ese es mi objetivo. Ahora, si me dicen lo contrario, si finalmente no puedo ir porque alguien me diga, porque un juez me diga que no puedo ir, que tengo que estar en otro sitio, pues evidentemente no lo jugaré. Pero en principio mi idea es jugar en Colonial. Por eso es importante, ¿no? Lo que pueda pasar en las próximas horas, digamos, desde el punto de vista de golf. Sí, su idea, de hecho, era salir corriendo de Louisville, de Valhalla, irse a casa, ver al niño, al recién nacido, ver a su mujer y salir corriendo otra vez para el Schwab Challenge, para el Colonial, vamos. Sí. Ese era su plan, ¿no? Sí, y yo entiendo que sí, ¿no? Que ocurrirá así finalmente. Sí, que jugará. De momento sigue en la lista de inscritos en el field del Charles Schwab Challenge. Por cierto, damos una noticia. Estaba pendiente Jorge Campillo de entrar en Colonial. Ya lo explicamos, ¿no? Que al final entran también jugadores por la FedEx Cup de este año y que tenía opciones de entrar por ahí. Bueno, pues el domingo por la mañana Jorge Campillo era segundo reserva del torneo. Bueno, pues esta misma mañana, muy tempranito, nos ha confirmado Jorge Campillo que ha entrado, que está dentro del Charles Schwab Challenge. Es una magnífica noticia. Además, a Jorge le hacía una ilusión especial jugar este torneo porque ya lo ha jugado, porque ha jugado el torneo, ha jugado en Colonial y es un campo que le gustó mucho cuando fue candidato al Ben Hogan Award. Así que esa es la noticia, que Campillo ha entrado en Colonial, en el Charles Schwab, y que lo va a jugar esta semana después. Un Campillo que, no olvidemos, se encuentra ahora mismo jugando en Inglaterra, en Walton Heath, en el Walton Heath Golf Club, la previa del US Open,
una previa del US Open de la que iremos dando cuenta a lo largo del día, pero bueno, para que queden, para establecer las coordenadas, se juega hoy ¿Sí? a 36 hoyos, ¿no? Una vuelta en el Old Course y otro en el New Course de Walton Heath, y ahí está jugando Campillo, entre otros, ¿no? Está también Alfredo García Heredia, está Nacho Elvira, Adrián Arnaus, está Iván Cantero, está Luis Masabeu, está Ángel Hidalgo y Alejandro el Rey. Alejandro el Rey también está, y creo que no. Sebastián García sí, Rodríguez. Manuel Elvira y Sebastián Eso García. Manuel Elvira y Sebastián García. Eso es. O sea, un Esos buen son los que están contingente, ahí. David, un buen contingente. A ver si rascamos, ¿no? Alguna invitación por ahí, ¿no? Alguna entrada al US Open, como rascaron el año pasado David Puig, Sergio García y Alejandro del Rey, ¿eh? Recordemos que el año pasado la cosecha, digamos, en las previas del US Open fue notable. Fueron muy bien las cosas. A ver si este año pues podemos rascar también, ¿no? Alguna clasificación de este tipo, porque es que ahora mismo, no lo olvidemos, ahora mismo el único que está clasificado es Jon Rahm. Es el único jugador que tiene plaza en el US Open, el único español que tiene plaza en el US Open, que se va a disputar en Pinehurst a mediados de junio, ¿no? Así que... Mira, ha dado de corrido el nombre con el que podemos ir cerrando, que es el de Jon Rahm, ¿no? Sí. Nos hemos quedado todos un poco así, plif, ¿no? Que se suele decir, pero... Es una buena definición. Mira, no, soy optimista. O sea, ahora mismo Jon está donde está, ¿no? Eso es... Y hace nada estaba de otra manera, ¿no? Hace un poco más de un año estábamos cantando su victoria en el Máster. Yo creo que a Jon esto le tiene que servir, le va a servir sí, para como combustible, ¿no? Él tiene que encontrar esa versión. Yo estoy convencido de que lo va a hacer y que en el US Open vamos a ver ya la versión de ganador de Jon en un Major, ¿no? Luego ganas o no ganas, ¿no? Que te puedes encontrar con cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, con un Sander Schauffele iluminado, ¿no? Inspiradísimo, ¿no? Pero yo estoy convencido de que sí, de que de esta situación, que es de las peores en las que Jon se encuentra desde que es profesional, sí, si no la peor, me refiero desde el punto de vista profesional, por supuesto, claro. Por supuesto. Bueno, tú mismo lo comentabas, ¿no? Es la peor serie en 2 medios consecutivos desde el año 2018, ¿no? Claro. Fíjate si han pasado años, ¿no? Han pasado muchos años. Sí. Yo creo que aquí va a haber un rebote, ¿no? Un rebote muy alto hacia arriba de Jon. Tiene que haberlo. Sí, y que lo va a coger, que lo va a pillar, ¿no? Lo va a pillar y lo va a entender dónde está, qué es lo que pasa. Ya hemos dicho que aparentemente no es que pase nada absolutamente fuera de lo común. Que técnicamente no tiene un problema. Al golf. Exactamente, ¿no? Y estoy que me muero de ganas de llegar ya al US Open y de ver a Jon ahí, ¿no? Y ver esa versión. Pues sí, ojalá, ¿no? Ojalá. Desde luego, si algo ha hecho durante toda su carrera Jon, esa es la realidad y eso es indiscutible, más allá de su paso a Leaf y de que haya cambiado su manera de competir y de estar, digamos, en el golf mundial. Si algo ha demostrado siempre Jon, desde el primer día que lo conocimos cuando era un amateur, es lo de que aprende muy rápido. Aprende rápido y sobre todo aprende. Se queda con cosas, saca conclusiones y eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Sacar conclusiones y estoy convencido de que con todo su equipo de trabajo, con su familia, con Dave Phillips, ya están viendo la manera de afrontar el US Open de otro modo, distinto a como lo han hecho en el Masters de Augusta y en el PGA Championship. De momento, Jon Rahm... No, que hay que pillarle el tranquillo, Alejandro. Sí, o sea, sí. nueva vida, nuevo cambio, nuevo medio, ¿no? Donde él se mueve. Él había mamado otras cosas desde que era muy, muy jovencito, desde que era un adolescente prácticamente, y ahora estás en Leaf y todo eso hay que adaptarlo y cogerlo. Y no es fácil, ¿eh? O sea, de hecho, en los últimos tiempos solo Bryson DeChambeau, digamos que está incluso mejorando sus prestaciones en los grandes de lo que vemos en Leaf, incluso mejorándolas, ¿no? Sí, y no es fácil. Y estamos hablando de extraordinarios jugadores, ¿eh? Sí. Extraordinarios jugadores. Sí, pero no es fácil. No es fácil, por lo que sea. Sí, no podemos olvidar. Porque es un nuevo medio, porque Sí, no, perdona. Perdona. No, te decía, David, que no podemos olvidar que ha vuelto a ser un torneo, un grande, en el que yo
a ver, vamos a dejarlo para no hacer demasiada sangre, vamos a dejarlo en muy discreta actuación de los jugadores del Leaf. Ha sido una muy discreta actuación como conjunto de los jugadores del Leaf, quitando a Bryson DeChambeau. Bueno, yo te lo decía ayer, Alejandro, incluso aunque hubiese ganado DeChambeau, sí. Si tomamos la actuación como conjunto, ¿no? Que es como estamos valorando un poco a Leaf, un poco por morbo, un poco por comparación, un poco porque es lo que hay. Porque es lo que hay, porque está Jon Rahm también ahí, o sea, y porque nos interesa especialmente por eso, ¿no? Al final, ¿no? El rendimiento en los grandes de esos jugadores, ¿no? Pues yo te lo decía ayer, incluso aunque DeChambeau finalmente hubiese ganado él, creo que no podría tomarse como excelente la actuación del Leaf sin ser tampoco ningún desastre, ¿no? Bueno, se han tenido a gente ahí, pero verdaderamente para esos 7, 8, 9 nombres que manejan tan espectaculares, bueno, pues no, las cosas como son, ¿no? Y esto es por algo. Esto es por algo. Esto es que cuesta realmente. Hay que encontrar la manera. DeChambeau claramente la ha encontrado. Sí. Y Brooks Koepka, yo a Brooks Koepka siempre lo dejo aparte porque siempre fue un tipo especial. Sí. Incluso antes de irse a Leaf, lo hemos dicho miles de veces, ¿no? Incluso antes de irse a Leaf no era un jugador especialmente brillante en el calendario regular, porque no lo era. Y ahí están su número de victorias para la talla de jugador que es. De hecho es que ha ganado más grandes que torneos del calendario regular, ¿no? Correcto, Fíjate si era un caso absolutamente peculiar y único, ¿no? Dejando aparte a Brooks Koepka, que es un caso absolutamente diferente, solo Bryson DeChambeau realmente ha encontrado la manera, ¿no? de llevar repetidamente las dos a los grandes. Sí, exactamente, es así. Eso es, sí, totalmente. Así que, bueno, pues vamos a ver si también John es capaz de encontrar esa manera como ha hecho Bryson DeChambeau, ¿no? Eso pues lo sabremos en el próximo US Open. De momento, de aquí al US Open solo juega un torneo más, que es el torneo de Houston, de Leaf, nada más. Ahí lo veremos a Jon Rahm y también veremos a ver qué versión nos encontramos en ese mismo torneo de Leaf. Y nada más, hasta aquí vamos vamos acabando esta bola provisional final especial. Por cierto, simplemente hacer una mención, Nelly Korda, 6ª victoria de la temporada, 6ª victoria en 7 torneos, increíble, hay que decirlo, aunque evidentemente esta es la semana del PGA Championship, está por encima de todo, pero bueno, es increíble lo de la jugadora norteamericana y recordar, por supuesto, que hemos estado toda esta semana con la colaboración, con el patrocinio de Titleist. Nos encanta estar con Titleist, nos encanta estar en los grandes con Titleist, con la bola número 1 del PGA Championship. También lo era del Masters y también, no lo duden, va a ser del US Open y va a ser del Open Championship. La Pro V1 y la Pro V1 X, más distancia, más control, más consistencia, en fin, lo que busca todo jugador cuando se pone en el tee del 1 y cuando pincha en el tee del 1. Y que volvemos el próximo jueves, que ha sido un placer, que muchísimas gracias a todos por estar ahí y que muchísimas gracias, David Durán. ¡Sofli! ¿Dónde crees que va? ¡Alma de cántaro! ¡Sofli, quieto! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.